Entonces, vamos a presentar en este evento el cambio de la normatividad que ha estado relacionada con los requisitos fitosanitarios para la exportación de hospedantes de Bactericera coquerelli y Prodiprosis longifila de la familia Solanaceae de origen Colombia hacia países miembros de la Unión Europea y Reino Unido. Entonces les voy a comentar un poco acerca de estos antecedentes y qué dio origen a que se presentara pues estos cambios regulatorios. Lo primero que tenemos que tener claro es en el marco regulatorio de la Unión Europea, en el Reglamento de Ejecución 2019-2072, que es por el cual se establecen las condiciones uniformes para para la ejecución del reglamento del Parlamento Europeo y el Consejo en lo que se refiere a las medidas de protección contra las plagas de vegetales. Entonces, en este reglamento se encuentra el anexo 6, numeral 67, donde están los requisitos fitosanitarios para la exportación de frutos de solanáceas para las Américas, Australia y Nueva Zelanda con relación a Bactericera coquerelli. En este caso, pues Colombia entra como, pues siendo parte de las Américas. Y cuando vamos a empezar a hablar de frutos del solanace, es importante resaltar que nos estamos refiriendo a especies que se exportan en Colombia como la uchúa, tomate de árbol o tamarillo, lulo, tomatillo, todas las especies de capsicum, berenjena, puede ser otro caso, entre otros. En este reglamento, en la sección 67C, está el siguiente requisito y lo voy a leer de manera textual. Un lugar de producción en el que se hayan llevado a cabo inspecciones y encuestas oficiales para detectar la presencia de Bactericera coquerelli, incluidas sus inmediaciones durante los 3 últimos meses anteriores a la exportación y sometidos a tratamientos eficaces para garantizar la ausencia de la plaga y en el que se hayan inspeccionado muestras representativas de la fruta antes de la exportación y en el que se haya incluido información sobre la trazabilidad en el certificado a que se refiere el artículo 71 del Reglamento de Unión Europea 2016-2031. ¿Qué quiere decir este requisito? Como más adelante les va a mencionar y a explicar la ingeniera María Fernanda, anteriormente, Colombia era libre de Bactericera coquerelli. Sin embargo, pues ya no somos libres, ya tenemos la presencia de Bactericera. Al tener la presencia de Bactericera en Colombia, los requisitos fitosanitarios para poder exportar solanáceas a la Unión Europea, pues van a cambiar. En este orden de ideas, la opción más cercana que nosotros, digamos, podemos con el cual operar y continuar con nuestras exportaciones es acogiéndonos al ítem o al numeral 67C, ¿sí? Que es el que les acabo de leer, en el cual podemos continuar exportando, pero cumpliendo con esto, que dice que estos lugares de producción pues tienen que tener una serie de inspecciones y encuestas oficiales. Encuestas oficiales se refiere básicamente a la vigilancia, ¿sí? Para detectar la presencia de bactericera, incluidas sus inmediaciones. Durante estos 3 últimos meses, perdón, los últimos 3 meses anteriores a la exportación. Por lo tanto, este evento se va a enfocar en la presentación del plan de vigilancia de esta plaga en los lugares de producción.
Bien, porque es lo que tenemos que comenzar a hacer de manera inmediata una vez explicado todo este proceso. Ya la circular le fue enviada tanto a los exportadores, a los empacadores y a los productores y asistentes técnicos para que comencemos a implementar este procedimiento y podamos cumplir con este requisito y no pues generar traumatismos con el proceso comercial. Asimismo, para el caso del Reino Unido, para la especie de Bactericera coquerelli, recuerden que Reino Unido ya no hace parte de la Unión Europea, entonces ellos también ahora tienen su normatividad aparte. Entonces, ellos en su reglamento de aplicación de la Comisión 2019-2072, en su anexo 7, numeral 100C y doble I, en esta sección también ellos indican que Colombia, o sea, la Autoridad Fitosanitaria de Colombia, tiene que incluir en el certificado una declaración oficial en la que se indique lo siguiente: que la fruta procede de un lugar de producción en el que se han llevado a cabo inspecciones y encuestas oficiales para detectar la presencia de Bactericera coquerelli durante los últimos 3 meses anteriores a la exportación en el lugar de producción y sus inmediaciones, incluida una inspección visual de una muestra representativa de frutos que ha demostrado que los frutos están libres de dicha plaga y que incluye información sobre la trazabilidad. Y en el caso de frutos de Solanum lycopersicum, que se han eliminado todas las partes verdes. Entonces, si ustedes pueden ver, el requisito para, en este caso, Bactericera coquerellis es muy similar de lo que pide la Unión Europea con respecto al Reino Unido. Con respecto a la regulación de prodiplosis, los que nos piden este requerimiento es Reino Unido. Esto está en la sección 102A-C, en el cual indica lo siguiente: un lugar de producción identificado en la declaración oficial a efectos de trazabilidad en el que las inspecciones y encuestas sobre la presencia de Prodiplosis longifila GANDE fueron realizadas en el lugar de producción y sus inmediaciones durante los 2 meses anteriores a la exportación, incluida una inspección visual de una muestra representativa de frutos, hayan revelado que los frutos están libres de dicha plaga siempre que, en el caso de los frutos de Solanum lycopersicum, se hayan eliminado todas las partes verdes. ¿Qué quiere decir esta declaración en términos, digamos, más sencillos? Que ellos también nos piden que los lugares de producción tengan unas vigilancias, ¿sí? Una vigilancia para demostrar, pues, que no hay presencia de prodiplosis, ¿sí? Y que los frutos están libres de dicha plaga durante los 2 últimos meses anteriores a la exportación y durante, pues, el proceso de exportación. Entonces, el protocolo que se va a presentar hoy también incluye esta segunda plaga. Con respecto a los criterios ya de aceptación, aclaramos que ya esos ya los hace el Grupo Nacional de Cuarentena Vegetal, esa es otra área del ICA, los cuales pues tienen que ser consultados a los correos que aparecen aquí a continuación, que es cuarentena.vegetal@ica.gov.co o exportación.agrícola@ica.gov.co. Entonces, esta es como la información, digamos, preliminar, de antecedentes y de contextualización para que ya demos inicio a la presentación del protocolo de vigilancia de las mencionadas plagas. Por lo tanto, pues le doy la bienvenida a la ingeniera María Fernanda para que pues nos realice la presentación de esta segunda parte del evento. No antes, perdona María Fernanda, si hay preguntas, por lo menos de esta primera parte, con mucho gusto, pues las podemos contestar de una vez para poder seguir a la segunda parte. Entonces, si alguno tiene alguna pregunta con respecto a lo que acabé de decir,
Pueden levantar la manita para activarle el micrófono o pueden escribirlo en el chat y nosotros lo contestamos por el chat. Bueno, creo que por el momento no hay preguntas, entonces vamos a continuar con la segunda parte. Ingeniera María Fernanda, adelante. Gracias, ingeniera Joana. El doctor Carlos Lozano acaba de levantar la mano si quieres atender su consulta antes de dar inicio al protocolo de vigilancia. Carlos, buenas tardes, adelante. Ya te activé el micrófono. Carlos, ya puedes activar. No, ya. Ok, listo. Sí, qué pena, qué pena. Ya, gracias. Discúlpame que era que pensé que estaba activado ya, pero no. Bueno, no, saludar a Joana, a María Fernanda, a Liliana Cárdenas, a Edna Milena igualmente. Muy agradecidos por este espacio que nos brindan, dada la importancia de esta información que tenemos que tener conciencia todos. No, básicamente y sin salirme de lo que ustedes tienen organizado, por ahora me surge esta pregunta que me parece importante. En la presentación, en la introducción que hace Joana, menciona que tanto Reino Unido como la Unión Europea están exigiendo pues este nuevo requisito fitosanitario que nos obliga pues a hacer como una especie de vigilancia y monitoreo para cumplir con esa anterioridad de 3 y de 2 meses en la segunda plaga. La pregunta es, eh, ¿querría decir entonces que para las exportaciones de uchuva que estamos haciendo a la Unión Europea o al Reino Unido en este momento quedarían paralizadas hasta que no cumplan esos 3 meses o hay un periodo de transición que nos permite seguir exportando e iniciar, como ustedes bien dicen, este protocolo que ya nos les van a enseñar para que empecemos a hacer lo que el Reino Unido y la Unión Europea nos está pidiendo y poder dar el tiempo de transición de los 3 meses o los 2 meses que requieren para poder seguir exportando? Era un poco mi pregunta. No sé si entendí bien o si fui claro en mi pregunta, mi Joana. No, fue muy claro, Carlos, excelente pregunta y pues claro que sí la íbamos a resolver. Pues me adelanto un poco, pues la vamos digamos, a completar en la tercera parte con la exposición de Liliana. Digamos que con el fin de precisamente no traumatizar las exportaciones y, como decías tú, pararlas hasta que cumplan todos los predios los 3 meses, se va a hacer la implementación de la constancia fitosanitaria avalada y firmada por los asistentes técnicos de los lugares de producción, donde van a comenzar a dar la garantía de que esa fruta va libre de esas plagas. ¿Por qué? En el sentido en que los predios, cuando están con el registro ICA bajo una resolución que es la 824, donde se les exige una asistencia técnica permanente, donde se les exige una implementación de manejo fitosanitario, manejo, perdón, un plan de vigilancia y manejo de plagas, pues los predios han estado con vigilancia continua por parte de los asistentes técnicos o personas que capaciten o monitoreen. Dicho esto, lo que queremos decir es que como los predios pues siempre están vigilándose, monitoreándose, mientras se cumplen los 3 meses y el ICA va validando ese estatus de cada uno de los lugares de producción, vamos a comenzar a exigir las constancias fitosanitarias. Entonces, no diciendo, digamos, no entrando en detalles, digamos, eso lo vamos ahorita a aclarar en la tercera parte,
porque pues la idea es eso, precisamente no entorpecer exportaciones, continuar con las mismas, pero sí mientras sucede pues lo de los 3 meses, pues sí tener ese plan para que pues Europa y Reino Unido pues nos siga aceptando el producto. Bien, entonces con eso pues yo esperaría haberte aclarado la pregunta y en la tercera parte la terminamos de completar. Gracias, Joana. Muy amable. Ingeniera, adelante. Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias. Por favor, si alguna de mis compañeras me puede comunicar que ya ven la pantalla en modo completo. Sí, yo la veo en modo completo. Vale, y que me escuchan bien. Muchas gracias. Sí, perfecto. Entonces, permítame un momento, por favor, para empezar a pasarla, porque no está pasando ya. Bueno, entonces buenas tardes para todos. Muchas gracias a todas las personas, a todos los asistentes técnicos que hoy nos acompañan en esta tarde, donde a partir de la información que nos ha dado la ingeniera Joana sobre el cambio en la regulación que establece la Unión Europea y el Reino Unido, vamos hoy a contarles un poco cómo hacer la vigilancia de estos dos insectos, Prodiplosis longifila y Bactericera coquerelli, que han sido incluidos en los requisitos fitosanitarios de estos países. Entonces, lo primero es comentarles que esta presentación tiene como objetivo que ustedes tengan algunas herramientas de la biología, la morfología, la ecología y el comportamiento de estas plagas que les permita a ustedes entender de manera más sencilla el protocolo, el instructivo que hemos desarrollado también para ustedes, que como les decía Joana, va a estar disponible para que ustedes puedan descargarlo de la página web. Y la idea es que ustedes puedan conocer, ver más de cerca estos organismos, porque pues estamos encontrando y nos estamos enfrentando a unos insectos de tamaño muy pequeño que hacen unos daños directos e indirectos y que de pronto estamos muy acostumbrados a hacer vigilancia, por ejemplo, en temas de mosca de la fruta, en temas de otros artrópodos que pueden monitorearse casi en su totalidad a través de semioquímicos y de trampas, pero acá pues vamos a tener que desarrollar un monitoreo directo. Por lo tanto, es muy importante que los conozcamos y de esta manera podamos hacer de una manera eficiente esas acciones de monitoreo. Acá pueden ver en esta primera diapositiva una fotografía del Instituto del ICA que hemos tomado de un adulto de Bactericera coquerelli en una vista dorsal, donde ustedes pueden ver acá para que lo vayan conociendo un poco las características de este insecto de la familia Triosidae, cómo es el patrón de coloración y si ustedes comparan un poco con los tricomas que se ven de la hoja del foliolo, este es un foliolo de papa, pues estamos hablando de unos organismos muy pequeñitos, pero pues no se me asusten porque la idea es que los vamos a conocer en detalle y vamos a poder hacer una vigilancia exitosa de estos organismos. Bueno, como les decía, el objetivo de esta tarde es que ustedes tengan las herramientas para llevar a cabo de manera adecuada y eficiente las acciones de monitoreo de Prodiplosis longifila y de Bactericera coquerelli en los hospedantes vegetales reportados para estas especies plaga con destino a exportación y con el objeto de dar cumplimiento a los requisitos fitosanitarios establecidos por los países importadores. Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con estos dos artrópodos. Yo quise en este caso empezar con Bactericera coquerelli, porque de pronto es de la especie que tenemos menos información en nuestro país y ya vamos a ver por qué. Entonces, contarles que Bactericera coquerelli es un hemíptero de la familia Triosidae, de la superfamilia Siloidea. De pronto, cuando hablamos de los sílidos, nos trae a colación otro artrópodo muy importante de este grupo, que es Diaphorina citri, por ejemplo. Vamos a ver que el comportamiento de Bactericera coquerelli es muy parecido al de el de este insecto. También es catalogado como un insecto vector. Y ustedes ven acá en la diapositiva que yo he colocado como un superhéroe, en el cual acá vamos a hablar es más bien de un supervector, y es la razón por la que yo quiero que ustedes conozcan por qué los países miembros de la Unión Europea y por qué el Reino Unido consideran a Bactericera tan importante, por qué hay medidas restrictivas tan importantes para esta especie. Lo vamos a desarrollar en las próximas diapositivas. ¿Cómo se conoce a Bactericera coquerelli? Se conoce como el pulgón saltador de la papa, el pulgón saltador del tomate, el cilido de la papa y Paratriosa. Si, por ejemplo, ustedes van
a Ecuador o van a la frontera entre Ecuador y Colombia, en Nariño, van a encontrar que la mayoría de nuestros productores conocen este insecto como Paratriosa. Y esto era porque anteriormente su nombre científico válido era Paratriosa coquerelli. Este dato es importante si ustedes obviamente quieren ampliar la información que hay alrededor de Bactericera coquerelli y pueden indagar en otros, digamos, otras fuentes bibliográficas que lo citan, como anteriormente se conocía, como Paratriosa coquerelli. El Psyllido Bactericera coquerelli, si bien es de la familia Triosides, se le conoce como Psyllido, presenta el mayor porcentaje de asociación con microorganismos que causan enfermedades en sistemas productivos como la papa y el tomate. Este insecto está asociado a la transmisión de dos tipos de microorganismos que son muy importantes, sobre todo en papa, que son los fitoplasmas, que su nombre científico es Candidatus fitoplasma, y la bacteria Candidatus liberibacter solanacearum. Estos dos microorganismos causan las enfermedades que conocemos como punta morada y cebra chip de la papa en países como Norteamérica, Centroamérica y ya recientemente en Sudamérica. Como yo quiero que ustedes conozcan los motivos, las razones por las que esta especie genera restricciones en el comercio internacional y por qué los países importadores han establecido que nuestros productos deben ir libres de este organismo y certificar que nuestros lugares de producción tienen una vigilancia activa de bactericera, quiero contarles un poco qué son estos microorganismos. Porque además, Candidatus liberibacter solanacearum, que ya ha sido reportado en Ecuador, es una de las bacterias que actualmente está causando problemas en los sistemas productivos de Uchuva también. Entonces, esta presentación también tiene el objeto de que ustedes se preparen con la vigilancia de este organismo para evitar la dispersión de este tipo de microorganismos y que pueda llegar a tener enfermedades que son de alto impacto para nuestros sistemas productivos. Entonces, no solamente está el componente del mercado internacional, que es muy importante, sino también prepararnos, hacer de manera preventiva la vigilancia para evitar el establecimiento de este tipo de enfermedades. ¿Qué son los liberibacter y qué son los fitoplasmas? Son parásitos estrictos, es decir, solo viven dentro de los tejidos de la planta, específicamente en las células del floema y en sus insectos vectores, en este caso, Bactericera coquerelli. Pero Bactericera no es el único insecto que puede transmitir este tipo de microorganismos. Si bien es el más común, en otros países se han reportado también que algunos organismos de la familia Cicadelidae, los Cicidae, Delphacidae, es decir, los saltahojas, pueden tener la capacidad de transmitir este tipo de microorganismos. Pero para el caso del Liberibacter solanacearum y de algunos grupos de fitoplasmas, se ha establecido que el insecto vector asociado es Bactericera coquerelli. Bactericera coquerelli se cataloga como un supervector porque tiene la capacidad de transmitir estos dos tipos de microorganismos. Por lo general, hay una especificidad entre ciertos grupos de microorganismos y su vector, pero Bactericera ha generado una simbiosis con estos dos tipos de bacterias. Además, Bactericera coquerelli es un insecto que ha sido catalogado como polífago. Esto hace que haya un riesgo mayor de dispersión de los microorganismos entre sistemas productivos hospedantes de las bacterias. Entonces, por ejemplo, ¿qué hemos visto en Nariño, donde actualmente está reportada la presencia de Bactericera coquerelli? Hemos visto que, por ejemplo, en sistemas de producción de papa, que son vecinos, por ejemplo, de la uchuva, es muy fácil que haya afectación por bactericera en nuestros cultivos de uchuva por la presencia de las poblaciones del Psyllido en el cultivo de la papa. En Nariño, por ejemplo, es muy común ver a veces que tenemos asociación entre cultivos de papa con cultivos de tomate de árbol y además tenemos otras plantas hospedantes de la familia Solanaceae que pueden servir de refugio para las poblaciones de Bactericera coquerelli. ¿Cómo se da la transmisión de estos microorganismos? Entonces, por ejemplo, tenemos una planta de papa que ya está enferma, que está evidenciando ya síntomas. La enfermedad o las enfermedades causadas por fitoplasmas y por Liberibacter causan síntomas muy similares en las plantas y es un cambio en todo lo que es la fisiología de la planta. Cuando hablamos de bacterias, por lo general pensamos que va a haber tejido necrosado, descomposición, olor fétido, que es lo que se viene a nuestra mente cuando hablamos de una infección por bacterias. Pero en este caso, todo lo que es la ecología alrededor de estos microorganismos es muy diferente y lo que va a haber es una alteración profunda en todo lo que es el desarrollo fisiológico de la planta.
Entonces la planta va a presentar síntomas como filodia, formación de tubérculos aéreos, escobas de bruja. En el caso de la papa, por ejemplo, no se van a presentar o no se van a no va a haber llenado de tubérculos subterráneos, sino que van a formarse tubérculos aéreos y es un desbalance en toda la fisiología de la planta. Tenemos una planta con estos síntomas, llegan los adultos o las ninfas de bactericera, porque tiene capacidad tanto los estados inmaduros como el estado adulto de transmitir los microorganismos, se alimentan del tejido del floema, son insectos picadores, chupadores. Estos microorganismos se van a alojar primero en las glándulas salivares, posteriormente van a pasar a todo el sistema digestivo, al intestino y otras partes del insecto, incluida la hemolinfa, y pasado unos días van a ser capaces estos insectos de infectar plantas sanas. Es decir, la transmisión no es de manera inmediata, pero pasado un tiempo que depende de las condiciones ambientales de nuestros sistemas productivos, pues se va a dar la transmisión de los microorganismos a través de la alimentación. ¿Dónde está reportado actualmente Bactericera coquerelli? Miremos este mapa de EPO del 2023, que es el más actualizado. El centro de origen de Bactericera coquerelli ha sido definido como Norteamérica y países de Centroamérica. Ya está ampliamente distribuida en esta región. El primer reporte en Sudamérica se dio en Ecuador en el año 2013 aproximadamente. Posteriormente, Colombia lo reporta en el 2021 en sistemas productivos de papa en Nariño y en el 2022 es reportado en Perú. También está presente en Australia y en Nueva Zelanda. Como les decía, Bactericera tiene la capacidad de causar dos tipos de daños en la planta. El daño directo por la extracción de savia que se da en el proceso de alimentación. Además, en ese mismo proceso de alimentación hay un intercambio de saliva y obviamente en ese intercambio también se inyectan toxinas que pueden generar clorosis en la planta y estos animalitos excretan una mielecilla que es, digamos, el medio de cultivo para el desarrollo de la fumagina. Entonces, también tenemos un impacto por el daño directo que causa derivado de la alimentación. Pero el daño más importante está asociado a que es vector de estos microorganismos fitopatógenos y además, pues, porque genera unas restricciones importantes en el comercio internacional. En Colombia, como les decía, Bactericera coquerelli fue reportado en el año 2021, específicamente el 16 de febrero del 2021, a partir de un reporte que se hace en sistemas de producción de papa en el municipio de Ipiales. Acá ustedes pueden ver algunas fotografías, ya igual lo vamos a conocer en mayor detalle. Vemos en la primera imagen al lado izquierdo una hembra ovipositando sus huevitos en un poliolo de papa. En la segunda fotografía estamos ya viendo una ninfa de último estado de desarrollo. Para los que conocen a Diaphorina citri, estoy segura que se viene a su mente que es muy parecido a este insecto. Lo es en muchas características, no solo de su morfología, sino también de su comportamiento. En la última imagen, esto que pareciese un huevito no es un huevo, es la excreta de mielecilla propia de la especie y sobre la cual pues puede crecer la fumagina fácilmente. Si ustedes quieren conocer más sobre el reporte que el ICA hizo de Bactericera coquerelli, pueden encontrarlo en el sistema de alerta fitosanitaria del ICA, el SAF, donde nosotros estamos permanentemente notificando sobre la presencia o el cambio de la condición de una plaga. Acá en el lado derecho ustedes van a ver ya unas fotografías de mayor detalle que toma el Laboratorio Nacional de Diagnóstico Fitosanitario del ICA en ese primer reporte que hacemos en febrero. Y pues comentarles que ante cualquier primer reporte de una plaga, pues se hace una confirmación con especialistas en el grupo. En este caso, el doctor Ian Hawkinson nos colaboró corroborando el diagnóstico hecho por el instituto. Vamos a conocer ahora un poco más de cerca Bactericera coquerelli. La idea es que ustedes también van a disponer de esta presentación para que puedan, en caso tal de tener una sospecha, ver las fotografías, ver las imágenes y guiarse un poco. Entonces, el ciclo de vida de este organismo es bastante corto, se habla que está entre 20 a 27 días dependiendo la temperatura, tiene un rango de adaptación muy grande, se conoce que sus poblaciones pueden estar entre los 7 y los 32 grados centígrados, sin embargo, por encima de los 25 grados centígrados ya hay una afectación en los procesos de reproducción y supervivencia.
hay reportes de supervivencia a temperaturas inferiores a menos 17 grados centígrados. Entonces estamos hablando de un insecto que se puede adaptar muy fácilmente a las condiciones ambientales de nuestros sistemas productivos y pues que sí, realmente sí está más asociado a condiciones frías, pero no quiere decir que en zonas más bajas, diferentes a donde se siembra la papa, pues no podamos encontrar. De hecho, pues lo hemos encontrado en un amplio rango de temperaturas y de altitud. En la primera imagen que ustedes ven en mayor detalle la hembra en el proceso de oviposición, y en la segunda fotografía ustedes ya ven unos huevos, el detalle de la oviposición. Los huevos de Bactericera coquerelli son de forma ovoide, de color anaranjado, corión brillante. A medida que va pasando el desarrollo embrionario, se va dando el desarrollo embrionario, se vuelven un poco más oscuros, de un color naranja más intenso. Y una característica de estas posturas es que la hembra los coloca siempre en el borde de los foliolos, por lo general en el estrato más bajo de la planta, en el borde y suspendidos por una especie de filamento. Si ustedes ven la imagen, se ve que Bactericera pues no está el huevo directamente sobre el foliolo, sino está suspendido sobre una especie de filamento. Los deposita de forma separada, por lo general encontramos 2 o 3 huevos por foliolo, pero cuando las infestaciones son muy altas, se pueden ver masas de huevos bastante grandes. De hecho, una hembra tiene capacidad de colocar 147 huevos en lo que es su periodo de vida, pero hay reportes de hasta 500 huevos por hembra. El periodo de oviposición es muy corto, desde aproximadamente 4 o 5 días, y una hembra puede colocar huevos hasta por 11 días. ¿Cómo son las ninfas? Entonces, este organismo es un organismo hemimetábolo, es decir, tiene una metamorfosis incompleta, y vamos a pasar por los estados de huevo, ninfa y adulto. En este caso, las ninfas pasan por 5 estados de desarrollo, los cuales todos son muy parecidos. ¿En qué se diferencian? Principalmente en el tamaño, en la coloración y en que ya podemos ver los ojos rojos mucho más intensos a partir del estado 3 de desarrollo ninfal, y en los estados 4 y 5 ya vemos los muñones o los vestigios alares, es decir, lo que da origen a la sala ya en el estado adulto. Son muy pequeños, son de aproximadamente 1.3 milímetros de longitud. En las fotografías que ustedes ven al lado izquierdo, primero vemos una ninfa ya de último estado de desarrollo. Entre el cuarto y el quinto estado de desarrollo adquiere una coloración verde amarillenta. Están dotados de unas setas cerosas alrededor del cuerpo, en la periferia del cuerpo. Y ustedes en las otras fotografías ya ven es las ninfas, que por lo general las encontramos en el envés de las hojas. ¿Dónde vamos a buscar las ninfas de Bactericera? En el tercio medio y en el tercio bajo de la planta, en el envés. Como estos animalitos en su estado ninfal no son muy móviles, pues ellos siempre van a estar en una posición de menor riesgo ante los enemigos naturales o las condiciones ambientales. Entonces los vamos a encontrar en estas zonas, que es donde pueden estar de una manera un poco más segura, completando su proceso de alimentación y desarrollo. Miremos los adultos de Bactericera. En la primera fotografía que ustedes ven, voy a tratar de sacar el cursor para que lo veamos mejor. Lo que ya lo vemos. Entonces, en esta fotografía, lo que estamos viendo es un macho recién emergido, es decir, apenas se está completando su proceso de esclerotización, por eso lo vemos de un color verde brillante. Al cabo de unas horas que se completa este proceso como de madurez del adulto, ya vemos este adulto acá, como lo ven en la fotografía, en una vista dorsal, tiene unas alas transparentes que superan el tamaño o la longitud del abdomen. Esta coloración marrón oscura con líneas blancas es típica de Bactericera coquerelli, y un rasgo que nos permite identificarlo de una manera fácil es este color blanco, este cinturón blanco que, digamos, adorna o acompaña el primer segmento abdominal del insecto. Eso es muy típico, esta franja de color blanco en el abdomen de Bactericera coquerelli. En estas dos fotografías ya vemos una vista dorsal y una vista lateral o pleural del insecto, para que ustedes vean cómo se ve en general el cuerpo de este insecto, el color de sus ojos rojos, las antenas, digamos, de tipo filiforme, y pues el tamaño que estaría alrededor de los 2 milímetros o 2.3, 2.5, teniendo en cuenta la longitud de las alas.
En el caso de Bactericera coquerelli hay algo que nosotros denominamos como el dimorfismo sexual. ¿Qué es el dimorfismo sexual? Que podemos diferenciar los machos de las hembras. Como estamos hablando de unos organismos, de unos insectos tan pequeños, pues esto no va a ser muy fácil de ver en campo. Pero cuando ya entrenamos el ojo, pues es posible que podamos establecer estas características. Una ventaja que hay cuando conocemos a Bactericera es que una vez lo identificamos, sabemos cómo se ve en campo, va a ser muy sencillo que nosotros lo veamos en nuestras plantas, pero hay que hacer permanentemente estas acciones de monitoreo. ¿En qué se basa el dimorfismo sexual? En el caso del macho, el abdomen es terminado en punta, como en una especie de pinza, que es necesario para el proceso de la cópula, y la hembra, en cambio, tiene un abdomen completamente redondeado, es un poco más robusta que el macho. ¿Cuáles son los hospedantes vegetales reportados a nivel mundial para Bactericera coquerelli? Se ha reportado en papa principalmente. De hecho, en nuestros primeros reportes en el departamento de Nariño en el 2021, el primer reporte lo hicimos en sistemas de producción de papa, pero además está reportado también en uchuva, en tomate, en ají, tabaco, tomate de árbol y berenjena. Digamos que hay más especies hospedantes de Bactericera coquerelli y muchas de estas pertenecen a la familia Solanaceae y son plantas arbenses o malezas que también pueden estar en nuestros sistemas productivos. Entonces, la primera recomendación es que para que podamos asegurar que nuestro predio está libre de bactericera, es ideal hacer una vigilancia no solo de las plantas cultivadas, sino estar muy atentos a las plantas acompañantes o las arbenses que están en el lote. No quiere decir esto que tengamos que tener unos suelos descubiertos, que no haya, digamos, un tema de coberturas, que es muy típico en especies solanáceas como la uchuva, pero sí hay que hacer un buen manejo de las malezas, porque las solanáceas pues son hospedantes de bactericera y en este tipo de especies se pueden presentar infestaciones del insecto. ¿Cómo es la distribución de Bactericera coquerelli en los cultivos? Entonces, este es un trabajo de investigación que se hace en el 2011. Este es, digamos, un poco el lugar de producción o el lote en el cual se hace el diseño del experimento. Y, digamos, este es un mapa de calor donde vamos a ver que los puntos naranjas o rojos es donde se concentran la mayor cantidad de individuos en los diferentes estados de desarrollo. Entonces, acá vemos unos parches de huevos, por ejemplo. Ya posteriormente vemos las ninfas y los adultos. ¿Qué quiero mostrarles con este gráfico? Que Bactericera coquerelli tiene una distribución agregada y que por lo general las primeras afectaciones que nosotros vemos en los cultivos empezamos a verlas por los bordes, porque el viento y el movimiento de personal es lo que más favorece la dispersión del insecto en estado adulto y en las ninfas, ya vamos a ver eso más adelante, y por lo tanto siempre las acciones de vigilancia deben iniciar por la periferia o los bordes o las inmediaciones del sistema productivo. ¿Cómo se dispersa Bactericera coquerelli? Como es un insecto tan pequeño, él no es un muy buen volador, pero sí es un excelente saltador. Salta unas distancias bastante amplias, es muy fácil perturbarlo en el proceso de monitoreo. Entonces, fácilmente cuando pasamos y rozamos la planta con nuestros brazos o con algún elemento de monitoreo, ellos se van a alterar y van a saltar, se van a dispersar así. Además, el viento los puede mover varios kilómetros a través de corrientes. Otro mecanismo de dispersión es el transporte de material con follaje. En el caso, por ejemplo, de la papa, algo que nosotros vimos mucho en el departamento de Nariño, ya ahora no es muy común, es que se transportan los bultos, por ejemplo, con algunas hojas o algunos tejidos vegetales para evitar el daño por el sol en el tubérculo después de la cosecha. Este tipo de hojas que tenga presencia de adultos o de ninfas, pues favorece el desarrollo de bactericera y la dispersión en otros lugares de producción. Y el transporte también a través de herramientas como la ropa, herramientas de trabajo, la ropa y el calzado. Algo que nosotros encontramos en Nariño es que hay que tomar medidas de bioseguridad a la hora de hacer la vigilancia de este insecto porque las ninfas se adhieren muy fácilmente a las prendas de vestir, a los pantalones, por ejemplo, cuando pasamos por cultivos de papa, se adhieren mucho a lo que es la parte de la rodilla para abajo de nuestro cuerpo
y por lo tanto es importante que ustedes a la hora de implementar las acciones de monitoreo implementen medidas de bioseguridad. Nosotros como ICA hacemos vigilancia con trajes de bioseguridad, pero pues esto no es que sea lo que debamos hacer siempre en nuestros cultivos, pero sí hacer una buena limpieza, un cambio de nuestro vestuario, si tenemos overoles, utilizarlos y hacer un buen lavado o una buena disposición de estos elementos después de las acciones de monitoreo para evitar ser vehículos de dispersión de este tipo de insectos. Miremos un poco entonces, acá también más fotografías de Bactericera coquerelli en estado adulto, las ninfas en el envés, un adulto en el borde de un foliolo de papa. Y estos ya son los síntomas que se expresan en las plantas afectadas por Liberibacter o por fitoplasmas. Como les decía, es principalmente una alteración fisiológica de la planta donde vamos a tener entonces folíolos que se enrollan hacia arriba, formación de tubérculos aéreos, plantas que tienen entrenudos cortos. Cuando hay afectación por Liberibacter solanacearum, por ejemplo, en la uchuva, se van a expresar síntomas como foliolos morados, muerte prematura de la planta, y hay toda, pues, digamos, esta alteración. Acá vemos la formación de tubérculos aéreos en papa, y en la papa también además se presenta el síntoma característico en el tubérculo que se cosecha, que es esta acumulación de azúcares que cuando estamos en el proceso de frutura causa el síntoma de cebra chip, y son tubérculos que se queman, que no permiten hacer el proceso de industrialización y pues que son descartados para todo el tema de consumo. Hasta ahí lo que tenía para contarles rápidamente sobre Bactericera coquerelli. Ahora les voy a entrar a hablar sobre el otro artrópodo que debemos vigilar, que es Prodiplosis longifila. Entonces, Prodiplosis longifila, a diferencia de Bactericera coquerelli, es una especie presente en Colombia, ampliamente distribuida. Bactericera, digamos, tiene una condición hasta el momento restringida para el departamento de Nariño, pero Prodiplosis sí ya está reportada en varias zonas productoras. Es una plaga clave en los sistemas productivos de tomate, por ejemplo. Entonces, estamos hablando de una plaga ampliamente distribuida con categoría de plaga presente. Prodiplosis longifila es del orden Diptera de la familia Cecidomidae. Se le conoce como chamusca, liendrilla, mosquita de los brotes, negrita del tomate, negrita, quereza, tostón. Bueno, tiene bastantes nombres comunes. Es muy común en los sistemas de productivos de tomate. Fue reportada por primera vez en 1934 afectando algodón silvestre en Estados Unidos y descrita hasta 1986 por este entomólogo Gagné. En Colombia, sus daños se evidenciaron en 1987 en sistemas productivos de tomate, pero solo hasta el 94 fue reportada como una plaga del cultivo, es decir, ya causando un impacto importante en los sistemas de producción de esta especie vegetal. ¿Cuál es la distribución de Prodiplosis longifila? Pues está presente, como ustedes ven, con un reporte muy específico para Estados Unidos en la Florida y en el estado de Virginia. Y en el caso de Sudamérica, presente nuevamente en Colombia, en Ecuador, y pues el resto del mundo, digamos, no ha hecho reportes de esta especie. Por lo tanto, las medidas restrictivas que tenemos ya está para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú, un reporte en Jamaica y Estados Unidos en estos dos estados que les informo. ¿Cómo es el ciclo de vida de Prodiplosis longifila? Bueno, Prodiplosis longifila, al igual que Bactericera coquerelli, tiene unos ciclos de vida muy cortos, de aproximadamente 15 a 20 días, dependiendo de la temperatura. El estado adulto, que es tanto la hembra como el macho, la hembra es mucho más longeva, aproximadamente 4 días. El macho puede vivir 1 o 2 días. Los huevos o el periodo de huevo dura aproximadamente 3 días, el desarrollo embrionario. Pasa por 3 estados larvales, ya acá estamos hablando de un organismo holometábolo con metamorfosis completa. Entonces pasa por el estado de larva 1, larva 2, larva 3, un estado de prepupa y una pupa que se desarrolla en el suelo. En Perú, por ejemplo, donde Prodiplosis longifila es una plaga bien importante en sistemas de producción, por ejemplo, de espárrago, se han reportado hasta 33 generaciones de este insecto en un año. Y después del estado huevo y hasta el adulto se pueden pasar de 10 a 20 días a temperaturas entre 20 y 27 grados centígrados.
¿Cómo se desarrolla Prodiplosis longifila? Entonces, el huevo es muy pequeño, tiene aproximadamente 0.25 milímetros de tamaño, es muy difícil verlo. Entonces, la primera recomendación para todos los que hoy nos acompañan, tenemos que tener unas buenas lupas de más de 20x por lo general, que nos permitan hacer un monitoreo, porque ya estamos viendo que los dos insectos pues son bastante pequeños. Los huevos, ¿dónde se colocan? Por lo general se ponen en la base de los sépalos, en la flor en formación o los frutos recién están llenando, frutos pequeños. En esa base de los sépalos es donde básicamente la hembra deposita los huevos. Eclosionan en un periodo muy corto de tiempo, entre 1 a 3 días. La hembra trata de protegerlos, por eso vamos a ver ahorita las características del ovipositor de la hembra, porque va a tratar de colocarlos en sitios protegidos, en grupos de 2 a 3, y pues, como les decía, en el caso del tomate, pues son depositados en el sépalo del cáliz, pero cuando hay altas infestaciones también se pueden encontrar en los foliolos de la planta. La larva, los 3 estados larvales, la primera larva mide aproximadamente 0.5 milímetros, son casi transparentes. Acá vemos que es un organismo que es ápodo, donde digamos se ve una cabeza muy pequeñita de color negro. Este es el primer estado de desarrollo que es completamente transparente. Miren acá cómo se ven las larvas en esta estructura de una planta de tomate. El segundo estado de desarrollo tiene 1.14 milímetros de longitud, son de color ya un poco blanco más cremoso. Y el tercer estado de desarrollo, la larva llega a medir 2 milímetros. Esta fotografía que ustedes ven acá es una prepupa, es decir, el último estado de desarrollo de la larva ya adquiere esta coloración amarilla y este individuo se va a lanzar al suelo donde se va a completar el proceso de formación de la pupa. Miremos cómo se ve la pupa. Recuerden que la pupa se forma en el suelo, aunque a veces cuando también las infestaciones son altas, se pueden ver la formación de la pupa en el foliolo de la planta, pero lo más general es que se formen en el suelo. La prepupa tiene una longitud de 1.3 milímetros, es de coloración de amarilla a anaranjada, y pues es la fase que abandona el tejido vegetal para formar la pupa en el suelo. La pupa es bien pequeñita, es de 0.9 milímetros, y este desarrollo entre pupa a adultos tarda entre 4 a 11 días, dependiendo de la temperatura. ¿Cómo es el adulto de Prodiplosis longifila? Tienen aproximadamente 1.5 milímetros de longitud, su cabeza es negra, ahorita vamos a ver una fotografía de él, ya digamos real, de ojos grandes, cuerpo muy delicado, es lo que conoceríamos nosotros como un pequeño zancudito, de alas con venación muy reducida. Miren acá en esta ilustración que apenas se le ven 3 o 4 venas alares, y están las alas cubiertas de unas sedas diminutas de color oscuro. También hay dimorfismo sexual. Las hembras se caracterizan por tener un largo ovipositor que, como les explicaba, sirve para poder asegurar o proteger los huevos en el proceso de oviposición, y el macho tiene en cambio un abdomen un poco más robusto, en el cual vamos a ver también que termina en punta con estas estructuras que son requeridas para el proceso de cópula. En el caso de las antenas de los machos, si bien son también de este tipo filiforme, pues están dotadas con unas setas más redondeadas en comparación con los pelos que conforman cada uno de los artejos de la antena. Y esto es porque pues obviamente hay una comunicación sexual entre el macho y la hembra a través de semioquímicos, de feromonas sexuales, que les permiten llevar a cabo todo el proceso pues de reproducción. Los machos no se alimentan del cultivo, ellos no causan daño, el daño lo causan las larvas, como vamos a ver a continuación. Ellos se alimentan de néctar y de azúcar y pues viven muy poco, entre 1 a 8 días, dependiendo la disponibilidad de alimento. Miren un adulto de Prodiplosis ya en una vista dorsal, cómo se ven la coloración de las alas como oscura por estas setas, la cabeza negra grande, y pues las características de las antenas que son bastante largas. ¿Cuáles son los principales hospedantes reportados para Prodiplosis longifila a nivel mundial? El tomate es la principal especie hospedante reportada para esta plaga.
Sin embargo, también hay reportes en países como Perú y Ecuador en papa, esto porque la papa en estos países tiende a sembrarse en zonas más bajas que las que se siembra en Colombia, y esta especie no está adaptada a condiciones climatológicas tan frías como los cultivos de papa de nuestro país. También se ha reportado en ají pimentón, y en Colombia hay un reporte en lima ácida Tahití sobre Prodyplosis longifila. Estos son los principales hospedantes de esta especie. También es una especie polífaga. ¿Cuál es el daño que causa Prodyplosis longifila? Entonces veamos en esta fotografía. Puede afectar diferentes partes de la planta. Los tejidos más jóvenes es los que más afectan. Entonces vamos a ver acá un foliolo en formación, una flor en donde los huevos son colocados en la base de los sépalos. Posterior a eso la larva emerge, empieza a alimentarse de ese fruto en formación, y entonces a medida que el fruto va llenando, pues se va, digamos, creciendo, o se va dando origen a esta cicatriz que se forma en el proceso de alimentación de la larva. Sin embargo, también puede afectar tejidos jóvenes, no solamente la flor y el fruto, sino también los foliolos o las estructuras más jóvenes de la planta, como ustedes pueden ver en estas fotografías. ¿Cómo se dispersa? A través de corrientes de viento y principalmente el movimiento de material vegetal. Entonces acá ven unas larvas en el foliolo. Acá no se alcanza muy bien a ver, pero también hay una larva en la inflorescencia, y ya este es el daño que se puede ver ya en la inflorescencia y en los frutos en formación. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el monitoreo? Y esta diapositiva es más de recomendación. Todos los que vayamos a hacer acciones de monitoreo de estas especies, tenemos que tener con unos elementos mínimos para llevar a cabo esta actividad. Nuestro equipo GPS para poder georreferenciar el lugar de producción que estamos monitoreando, y ante la presencia de cualquiera de estas plagas también georreferenciar el punto o el brote que estamos evidenciando. Celular o cámara fotográfica, porque esto les va a ayudar a ustedes mucho a llevar un registro sobre los síntomas o signos asociados a la presencia de estos artrópodos, así como sus diferentes estados de desarrollo. El formato de captura de información, que ya se los vamos a presentar, que es un formato sugerido por la Dirección Técnica de Epidemiología para que ustedes puedan llevar el registro semanal de la vigilancia de estos artrópodos. Tubos Falcon o Vacutainer, o tubos con taparrosca que puedan asegurar que quedan bien sellados para la toma de muestras entomológicas. Alcohol al 70% para preservar los estados de desarrollo. Y es súper importante, como les decía, que empecemos a tener un kit entomológico que tenga lupas, pinzas, aspirador bucal. Nosotros lo hemos probado mucho para el tema de bactericera, no es necesario. Esto es en el caso pues que ya no tengamos mucha habilidad para hacer esta recolección de la muestra, pero en general con pinzas o con un pincel es muy fácil tomar la muestra de estos individuos. Y pues son los elementos para llevar nuestro registro en el formato de captura y para hacer la rotulación de las muestras. Nosotros hemos establecido esta propuesta de monitoreo con base en la experiencia que tenemos en los cultivos principalmente de papa y otros hospedantes de Nariño. Este tamaño de muestra que les estamos sugiriendo es un tamaño que nos permite tener el nivel de confianza para inferir sobre la condición de la plaga. Como ustedes están viendo, tiene unas características biológicas y ecológicas que son interesantes, pero que hacen que sea un poco dispendioso el monitoreo. Entonces, si solo tomamos 10 plantas, o si solo tomamos plantas del interior, o solo tomamos plantas del borde del cultivo, pues no vamos a poder inferir con ese nivel de confianza que requerimos cuál es la condición de la planta. Entonces, por ejemplo, si nuestro lugar de producción tiene 1 hectárea, nuestra sugerencia es tomar 45 puntos, es decir, 45 plantas, y empezar nuestro recorrido siempre por la periferia. Recuerden que Bactericera tiene una distribución agregada que inicia por los bordes, y por lo tanto lo ideal es que no vayamos a hacer vehículos de dispersión de la plaga al interior del cultivo, sino que si identificamos la presencia del insecto en los bordes, podamos hacer un rastreo de cómo está la situación en ese foco y evitar desplazarnos al interior del cultivo para no favorecer la dispersión. Tomamos algunos puntos en la periferia de todo el cultivo, y posteriormente, si podemos, en caso de no evidenciar la plaga, tomar puntos al interior del mismo, porque no quiere decir que no vayamos a encontrarla si no está en los bordes. También podemos igual, obviamente, encontrar una distribución por focos al interior del lugar de producción. Aquí ya ustedes pueden hacer el recorrido que conocemos en X, en W o en Z,
y seleccionar ese tamaño de muestra para el cultivo. Tenemos que inspeccionar la planta tomando al menos una rama de cada uno de los estratos, de los 3 estratos de la planta. Ya sabemos que las ninfas se ubican en el tercio más bajo, las ninfas de Bactericera, en el tercio más bajo de la planta en el embés, pero por ejemplo los estados inmaduros y el adulto de prodiplosis va a buscar los tejidos más jóvenes. Entonces tenemos que inspeccionar ramas o estructuras de los 3 estratos de la planta para tener confianza de que estamos haciendo un monitoreo en todas las partes vegetales que pueden ser hospedantes de alguno de los 2 insectos. Para el caso de Bactericera coquerelli, nuestra recomendación es que ustedes instalen trampas amarillas. Las trampas amarillas dotadas de pegante, como ustedes ven en esta fotografía del INIAP, esto es para cultivos de papa, pero pues estamos dando también la recomendación para los otros sistemas de solanáceas, nos permite monitorear las poblaciones que migran de adultos de Bactericera coquerelli. Lo ideal es que instalemos 4 trampas mínimo de paneles de 20 por 20 y las vamos a ubicar en la periferia de nuestros cultivos, en los 4 puntos cardinales, teniendo en cuenta la dirección del viento que haya en nuestro cultivo. Y estas trampas no las vamos a instalar y las vamos a dejar ahí, solamente para que estén. No, las trampas las tenemos que leer. La idea es que las trampas tienen que tener un servicio semanal. Ustedes saben que las trampas de pegante, a diferencia de otro tipo de trampas de semioquímicos, por ejemplo, pues van a capturar no solo Bactericera coquerelli, pueden atraer áfidos, moscas blancas, incluso trips, y por lo tanto pues requieren un servicio. Es decir, estas trampas las tenemos que permanentemente estar adecuando, reemplazando y ajustando al tamaño y a la altura de la planta. Entonces, son importantes porque nos van a permitir inferir si están migrando poblaciones de Bactericera, sobre todo si en nuestras inmediaciones, en nuestro borde de cultivo, hay presencia de otras especies hospedantes como papa, que es algo muy común en las zonas productoras de uchuva, de tomate de nuestro país. El formato de captura que nosotros vamos a compartirles, que va a estar disponible en la página, es un formato que nosotros vamos a verificar que ustedes estén implementando. Hay que hacer el monitoreo de estas especies con una frecuencia no mayor a una semana, porque si ustedes se dieron cuenta y recuerdan, los ciclos de vida son muy cortos. Entonces, si por ejemplo yo monitoreo Bactericera cada 15 días o cada mes, pues no tiene ningún sentido porque ya se habrán podido cumplir varias generaciones de la plaga al interior del cultivo y no podremos identificar oportunamente los brotes para llevar a cabo esas acciones de control. Entonces, tenemos que ponernos, como se dice, poner en consideración esa biología y hacer el esfuerzo de tener nuestro monitoreo semanal para poder garantizar que tenemos nuestro lugar de producción libre de estas plagas. Este es un formato muy sencillo donde ustedes van a ver el nombre del lugar de producción, obviamente los datos de registro del instituto, sus coordenadas geográficas, departamento, municipio, vereda, la especie vegetal que estamos monitoreando, el área total sembrada, cuántos puntos monitoreamos de acuerdo a esa área, cuándo hicimos el monitoreo, y vamos a reportar presencia ausencia, 0, 1. En cada una de las plantas este formato tiene hasta 90 casillas, porque recuerdan que ese es el tamaño de muestra más grande que hay dependiendo del tamaño del cultivo. Entonces, si por ejemplo mi cultivo es de 1 hectárea, pues yo voy a llenar hasta la casilla 45 con los datos de presencia ausencia para prodiplosis y para Bactericera, porque no estamos midiendo incidencia, severidad u otras, no, digamos, otras variables más específicas, porque pues ustedes saben que la medida es lugar de producción libre. Entonces, lo que nos interesa es que nuestro cultivo no tenga ningún estado de desarrollo de Bactericera o de prodiplosis durante el monitoreo. Acá también estamos colocando una información sobre la resolución 824 y los datos de quién realiza el monitoreo. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y qué pasa si yo llegase a encontrar un individuo que a mí me parece que es Bactericera o prodiplosis y tengo la duda? Recuerden que el ICA tiene una red de laboratorios a su disposición que ustedes pueden consultar en la página del instituto, en la parte de la sugerencia de análisis y diagnóstico, donde van a consultar todos los datos de ubicación y responsables de los laboratorios del instituto que están a su servicio para que ustedes puedan acudir pues a este tipo de análisis. ¿Qué es importante tener en cuenta? Para el caso tanto de los adultos de Bactericera como de prodiplosis, los podemos almacenar en etanol al 70%, es decir, alcohol antiséptico, no hay ningún problema.
Para las larvas de prodiplosis, por ejemplo, estas sí son dípteros, y ustedes saben que si colocamos ese tipo de larvas directamente en el alcohol va a degradarlas, va a dañarlas y seguramente la muestra va a llegar al laboratorio y no va a ser apta para ese análisis. Entonces, lo ideal es un tip que nosotros recomendamos en el instituto para no complicarnos con ciertos elementos que son difíciles de conseguir para conservar inmaduros. Y es que simplemente lo que vamos a hacer es que vamos a tomar las larvas sospechosas de prodiplosis, las vamos a pasar, antes de pasarlas por el alcohol, las vamos a pasar por agua hirviendo 30 segundos a 1 minuto. Y posterior a eso, sí, cogemos esas larvas y las pasamos al tubo con alcohol y hacemos el proceso de rotular. Esto para evitar que el alcohol degrade todos los tejidos grasos de la larva. Entonces ya en este paso le voy a dar la palabra a mi compañera Marta Liliana para que les comunique cómo vamos a hacer la implementación de estas labores en campo. Vale, muchas gracias. Bueno, en esta parte final de la presentación vamos a hablar de una serie de consideraciones finales que son clave pues para tener en cuenta. Lo primero es que a partir de hoy, cuando ya hemos socializado la situación de estas dos plagas, ya inicia el compromiso por parte de ustedes como asistentes técnicos de iniciar las labores directamente en campo. Es decir, que las acciones de vigilancia y monitoreo a cargo de los asistentes de los predios vamos a contarlo a partir del día de hoy que dimos la capacitación. Entonces, la tarea que queremos encomendarles es que hagan un proceso de socialización y entrenamiento en el monitoreo de estas dos nuevas plagas que nos comentó la ingeniera María Fernanda en todos los sistemas productivos de solenáceas. Pues ya sabemos que la principal solanácea en cuestión pues es la uchúa, sin embargo también se encuentran registrados cultivos de tomate de árbol, de tomatillo. Es muy importante que ya sabemos que hay lugares de producción de una área grande, digamos, donde hay monitores especializados en realizar estas actividades en los lugares de producción. La idea es que ellos reciban directamente el entrenamiento en el monitoreo de estas dos plagas, pero también no debemos olvidar que hay lugares de producción muy pequeños donde el productor es el que realiza todas las actividades del cultivo y allí es donde el asistente técnico también debe asumir este compromiso de acompañar al productor en este proceso de la vigilancia de estas dos plagas. Entonces, clave que a partir de hoy se haga esta actividad de socialización y entrenamiento en el monitoreo en cada uno de los lugares de producción de solanáceas, especialmente pues uchúa. Ya la siguiente actividad es que a partir del siguiente informe trimestral que se presentaría en el mes de noviembre, ya quede incluido en el formato la información de monitoreo, los resultados de monitoreo de estas dos plagas. Esta hoja se va a integrar al modelo que está subido en la página web, entonces la recomendación es que para la presentación del siguiente informe descarguen directamente de la página web el formato para la presentación en el mes de noviembre. Una vez ustedes inicien las labores de monitoreo en campo, la labor del ICA va a ser de supervisión, es decir, supervisar en los lugares de producción que efectivamente el personal se encuentre entrenado y que se estén haciendo las labores de monitoreo, vigilancia correspondientes, que se estén utilizando las trampas y que se esté haciendo la lectura semanal de ellas. Vale la pena también aclarar que de acuerdo a las condiciones tan específicas de estas dos plagas que nos comentaba la ingeniera María Fernanda, hay que tener en cuenta que no podemos ser unos agentes de dispersión natural de estas plagas. Es decir, si el asistente técnico visita varios lugares de producción en un día, pero si una vez se realizó el monitoreo en uno de los lugares de producción y encuentra la presencia de las dos plagas, es importante tener en cuenta que hay un riesgo de que en la ropa, en los zapatos, en el carro puede irse también presente esta plaga y esto puede ser un factor de dispersión, entonces hay que tener mucho cuidado. La idea es que estas actividades de socialización, digamos que es como los primeros pasos para abordar la presencia de esta plaga en el país. Ya hicimos unas socializaciones internas con el personal del ICA en Boyacá y en Cundinamarca, donde los cultivos de uchúa pues tienen una gran área, una gran participación en las exportaciones a Unión Europea. El siguiente paso, pues, es esta socialización a ustedes como asistentes técnicos que nos acompañan a nosotros en esta labor de determinación de la condición. Y ya vamos a programar nosotras labores de brigadas en campo para específicamente en los departamentos de Boyacá y Cundinamarca establecer la condición de estas plagas. Pero el papel de ustedes como asistentes técnicos es fundamental, ya que ustedes pueden ayudarnos a ser como sensores externos y nos pueden ayudar también a determinar la presencia de estas plagas de manera temprana, que podamos implementar las acciones necesarias. Como pudimos ver en la presentación de la ingeniera María Fernanda, estas dos plagas sí causan
un daño económico importante, pérdidas importantes en los cultivos, hay un riesgo bastante grande. Entonces, el compromiso de todos nosotros de hacer la tarea bien hecha, de monitoreo y de aviso oportuno al ICA ante la presencia de estas plagas para implementar las acciones. Es diferente, por ejemplo, para quienes conocen el plan de trabajo de Uchú hacia los Estados Unidos, la vigilancia de Ceratitis capitata, porque a lo largo de la implementación del plan de trabajo nos dimos cuenta que no hay afectación de esta plaga hacia los cultivos de Uchúa, que tampoco hay captura de estas plagas en las trampas, pero la condición de estas dos plagas, como lo pudimos escuchar, es totalmente diferente. El monitoreo como tal es mucho más dispendioso porque no es llegar a revisar una trampa, sino es hacer monitoreo directo en los tres estratos de la planta, lo cual lo hace muy, muy dispendioso. Entonces, ya para el siguiente informe trimestral ya se debe ver reflejado la implementación de estas actividades en los lotes de producción. ¿Cuál es el objetivo de esta socialización hoy con ustedes? Prepararnos para implementar oportunamente las labores en campo. El Grupo Nacional de Cuarentena, por su parte, también se está preparando para empezar a solicitar las constancias fitosanitarias. El Grupo Nacional de Cuarentena nos va a informar a partir de qué fecha se van a empezar a solicitar estas constancias para todas las exportaciones de solanáceas hacia la Unión Europea y el Reino Unido, pero nosotros quisimos hacer desde ya estas jornadas de socializaciones para que en los lugares de producción se implementen todas estas acciones de monitoreo y en el momento en que el Grupo Nacional de Cuarentena nos solicite la presentación de la constancia en el aeropuerto, ya en los lugares de producción tengan un historial de monitoreo y de vigilancia en estas dos plagas. Ya para la siguiente diapositiva vamos a poder ver cómo sería la propuesta de la presentación de un formato de constancia fitosanitaria. Es un formato similar al que presentó la ingeniera María Fernanda hace un momento, simplemente es un documento muy sencillo, el cual debe ser diligenciado directamente por el asistente técnico del predio, quien es el que certifica la condición fitosanitaria del lugar de producción, quien es el que certifica que se han realizado las labores de monitoreo en los lotes de producción y puede garantizar que el predio se encuentra libre de estas dos plagas. En la parte inicial del formato, pues simplemente la información general del lugar de producción y también la especificación de qué cantidad de producto se va a despachar hacia la planta empacadora. Y ya en la parte final es donde el ingeniero agrónomo firma y hace constar bajo la gravedad de juramento que certifica que se han realizado las actividades de monitoreo y que la fruta que proviene de este lugar de producción se encuentra libre de las dos plagas en mención. Básicamente, como les decimos, la idea es prepararnos para cuando en el momento en que el Grupo Nacional de Cuarentena inicie con la solicitud de este documento, ya en los lugares de producción ya conozcan, ya hayan tenido la socialización de estas dos plagas, ya hayan implementado las labores de monitoreo, tengan reportes también ya de esta actividad y el ICA pueda realizar visitas de supervisión donde se pueda dar fe de que estas actividades se están haciendo efectivamente en campo. Esto es básicamente lo que queríamos presentarles. No sé si de pronto algunas de las preguntas que vi en el chat ya fueron respondidas o si tienen preguntas adicionales que podamos revisar.